Nunca hagas esto al medir tu presión arterial, porque basta un pequeño error para que el número que ves en el aparato no refleje en absoluto la realidad de lo que está ocurriendo en tu cuerpo. Digo esto no para asustarte, lo digo porque he visto demasiadas consecuencias en mi consulta. Hay personas que vienen y me dicen que su presión arterial es completamente normal, 12/8, 120/80. Pero cuando la reviso de la manera correcta, la cifra real puede ser 150, incluso 160. Por el contrario, también hay personas diagnosticadas con hipertensión, que toman medicación todos los días, cuando en realidad su presión no es tan alta. Y todo esto ocurre por errores muy comunes al medir la presión en casa o incluso dentro del consultorio. En este video voy a explicarte 12 errores que casi todo el mundo comete. Estos errores pueden hacer que tu presión arterial salga artificialmente elevada, provocándote miedo, ansiedad y llevándote incluso a tomar medicamentos innecesarios. Pero lo más peligroso es que hay errores que hacen que la presión baje de forma falsa. Tú realmente tienes hipertensión, pero el resultado parece normal. ¿Cuál es la consecuencia? Puedes estar perdiendo un tratamiento importante. Puedes caminar cada día con el riesgo de un infarto o un accidente cerebrovascular sin saberlo. O, en el caso contrario, puedes marearte o desmayarte por tomar medicación cuando no la necesitas. Por eso, aquí no hay lugar para la negligencia. No hay lugar para suposiciones. Hay 12 puntos que no puedes hacer mal bajo ninguna circunstancia. Y después de explicarte estos 12 errores, compartiré contigo un consejo muy importante, algo que la mayoría de las personas pasa por alto, pero que influye directamente en cómo serás tratado durante muchos años. Quédate conmigo, porque un valor correcto de presión arterial puede cambiar toda tu vida. Anota con atención los siguientes puntos. No para preocuparte, sino para que tengas absoluta claridad al medir tu presión arterial. Porque si mides mal, todas las decisiones posteriores pueden ser erróneas. Entonces, ¿cuáles son esos errores? Son 12 en total. Los iré explicando uno por uno, empezando por el error número 1. Y después de cada error, te diré claramente cuál es su consecuencia. Específicamente, cuánto puede alterar la cifra de tu presión arterial. Cuando digo que un error puede aumentar 15 puntos, significa que un valor aparentemente seguro, 120, puede convertirse en 135 en el aparato. Eso ya no es un detalle menor. Por eso necesitas entender bien cada punto para seguir el video completo. El error número 1 está relacionado con el dispositivo de medición, y es un error que muchísimas personas no tienen en cuenta. Si puedes elegir, siempre recomiendo utilizar un tensiómetro electrónico de brazo. Los aparatos de muñeca suelen dar resultados más imprecisos, con un margen de error mayor. Sé que existen algunos dispositivos de muñeca validados, pero en la práctica clínica, los de brazo siguen siendo más confiables y estables. Incluso con los tensiómetros de brazo, existe un problema grave que poca gente conoce. Muchos dispositivos que se venden en el mercado no han pasado pruebas independientes de calidad. Es decir, pueden darte un número, pero nadie garantiza que ese número sea correcto. Como este no es un contenido publicitario y no recibo patrocinio de ninguna marca, siempre aconsejo a mis pacientes consultar listas de dispositivos validados de forma independiente. Existen sitios web especializados que evalúan y publican qué tensiómetros cumplen con los estándares. Puedes revisarlos y elegir el más adecuado para ti. Pero el error más grande, y también el más común, es no calibrar el tensiómetro de forma periódica. Muchísimas personas utilizan el mismo aparato durante 8 o incluso 10 años sin pensar nunca en calibrarlo. Sin embargo, con el tiempo, los sensores pueden desviarse y dar resultados incorrectos. Y tú no te das cuenta. Un tensiómetro es como cualquier otro instrumento médico. Necesita ser revisado y calibrado al menos una vez al año. Si aún conservas la caja o el manual, normalmente allí aparece la información de contacto para la calibración. Si no,
puedes buscar el servicio de atención al cliente del fabricante en Internet. Esto no es un detalle menor. Un dispositivo impreciso puede llevarte por un camino de tratamiento equivocado durante muchos años. Por eso, dedica tiempo a cuidar el aparato en el que confías cada día. El error número 2 es no realizar este seguimiento. Si estás en etapa de diagnóstico o de ajuste del tratamiento, te recomiendo medir la presión arterial 3 veces al día durante una semana. Anota la hora de la medición, el valor de la presión y el pulso. Con 21 mediciones, el médico puede obtener un promedio y ver el panorama real. Entre un 20 y un 30% de las personas pueden caer en una de estas dos situaciones. Si no necesitas tratamiento y aún así tomas medicación, puedes sufrir una bajada de presión y desmayarte en casa. Por el contrario, si necesitas tratamiento y no se detecta, las consecuencias pueden ser muy graves. Por eso, recuerda esto: el control de la presión arterial en casa no es un detalle secundario. Es la clave para un diagnóstico correcto y un tratamiento seguro. El error número 3 está relacionado con dos situaciones que generan mucha confusión. La primera es el fenómeno de la hipertensión de bata blanca. Ocurre cuando la presión arterial solo se eleva en el consultorio médico. En estos casos, la presión sistólica puede aumentar hasta 30 puntos. Esa cifra es suficiente para que te diagnostiquen hipertensión, aunque en casa tus valores sean completamente normales. Por el contrario, existe otra condición igual de peligrosa, llamada hipertensión enmascarada. Tu presión es alta en casa, en la vida diaria, pero resulta normal cuando ves al médico. La sensación de tranquilidad al estar con un profesional hace que los vasos se dilaten y el resultado salga falsamente bajo. Te vas sin tratamiento, aunque en realidad estás en riesgo. Por esta razón, medir la presión arterial en casa y llevar un control adecuado es obligatorio. El error número 4 es medir la presión cuando la vejiga está llena, y es un error en el que mucha gente ni siquiera piensa. Si tienes ganas de orinar y aún así te mides la presión, el valor puede aumentar de forma artificial hasta 15 puntos. Es un aumento muy grande, incluso mayor que muchos otros errores que ya hemos mencionado. Cuando la vejiga está llena, el cuerpo activa el sistema nervioso simpático. El corazón late más rápido, los vasos se contraen y la presión sube. No porque la enfermedad sea peor, sino porque el cuerpo está en un estado de tensión. Por eso, la regla es muy simple, pero extremadamente importante. Siempre ve al baño antes de medir la presión arterial. No te saltes este paso, ni siquiera por prisa o por comodidad. El error número 5 está relacionado con la cafeína, y es algo que muchísimas personas subestiman. Si quieres medir tu presión de forma precisa, evita la cafeína al menos 30 minutos antes de la medición. Solo la cafeína puede aumentar la presión de manera artificial alrededor de 10 puntos. Eso no es algo menor. Cuando hablo de bebidas con cafeína, no me refiero solo al café. Incluyo también el té verde, el té negro, las gaseosas y las bebidas energéticas. Mucha gente se sorprende al saber que el té verde también contiene cafeína, y en algunas personas su efecto no es leve. Muchos pacientes me dicen que están acostumbrados a la cafeína, que toman café todo el día y se sienten perfectamente bien. Y es cierto que en algunas personas el cuerpo puede adaptarse en cierta medida. Pero lo importante es que la sensibilidad a la cafeína es diferente en cada persona. Recuerdo muy bien a un paciente que tomaba 3 medicamentos para la hipertensión. Su presión seguía sin controlarse y estaba a punto de necesitar un cuarto fármaco. Durante la consulta, me di cuenta de que tomaba café de manera constante a lo largo del día, en una cantidad considerable. No cambié su medicación. Solo le sugerí probar café descafeinado. Unas semanas después, su presión se estabilizó. Él era muy sensible a la cafeína, y consumirla todo el día elevaba su presión de forma silenciosa pero constante. Con solo ese cambio, evitamos añadir otro medicamento. Por eso, mi consejo es muy claro. Si tienes hipertensión o una presión difícil de controlar, reducir o eliminar la cafeína
es algo que vale la pena considerar. Pero recuerda, esto es individual. Hay personas que toman café y su presión no cambia. En otras, aumenta de forma evidente. ¿Y tú qué notas? ¿Cómo reacciona tu cuerpo cuando tomas café? Déjame un comentario abajo y cuéntame tu experiencia. El error número 6, y este lo veo muy a menudo en la consulta, es el tamaño del manguito. ¿Sabes el brazalete que se coloca alrededor del brazo para medir la presión? Muy pocas personas se dan cuenta de que el tamaño del manguito puede determinar todo el resultado. Y si no es adecuado para la circunferencia de tu brazo, el valor que obtienes puede ser completamente incorrecto. La regla es muy simple. Cada persona necesita un manguito acorde a la circunferencia de su brazo. En el manguito siempre está indicado el rango de perímetro del brazo, generalmente de 34 a 42 centímetros, a veces hasta 44. Si mides la presión en casa, puedes comprobarlo fácilmente. El problema aparece cuando una persona con brazos grandes usa un manguito pequeño o de tamaño estándar. Esto hace que la presión salga artificialmente elevada, más de 10 puntos, e incluso más dependiendo de la diferencia. Por eso lo considero un error grave. Como médico, he visto a muchas personas jóvenes, de 25 o 30 años, enviadas para estudiar una hipertensión secundaria. Pero al preguntar con detalle, descubro que usan el tensiómetro de sus padres o abuelos, con un manguito más pequeño que su brazo, especialmente en personas que entrenan fuerza, deportistas, con brazos grandes, completamente sanos, pero diagnosticados con hipertensión solo por usar un manguito incorrecto. Por el contrario, si tienes brazos delgados y usas un manguito demasiado grande, la presión puede salir falsamente baja. Y eso también es peligroso. Por eso debes hacer algo muy concreto. Mide la circunferencia de tu brazo, revisa las especificaciones del manguito y comprueba si es el adecuado. Si no lo es, cámbialo por el tamaño correcto. Esto no es un detalle menor. Puede determinar si tomas o no un medicamento para la presión sin necesitarlo. He visto muchos casos en los que, con solo cambiar a un manguito más grande, la presión vuelve de inmediato a valores normales, cuando antes la persona llevaba tiempo tomando medicación. Así que recuerda esto: manguito incorrecto, número incorrecto. Y un número incorrecto puede llevar a todo un tratamiento equivocado. El error número 7 sigue relacionado con la postura, y es no tener apoyo para la espalda. Si te sientas sin apoyar la espalda, el cuerpo tiene que tensarse para mantener el equilibrio. Esto puede elevar la presión hasta 11 puntos, y es un error muy común incluso en el consultorio. Por eso, para una medición precisa, recuerda 3 cosas básicas: sentarte derecho, con respaldo para la espalda y apoyo para el brazo. Solo corregir la postura puede cambiar por completo cómo se te diagnostica y se te trata. El error número 8 está relacionado con la posición del brazo. Un brazo que no está apoyado correctamente puede alterar de forma muy clara el resultado. Si tu brazo no está colocado a la altura del corazón, la presión arterial puede aumentar alrededor de 7 puntos. Por eso, necesitas un apoyo firme para el brazo. Lo ideal es sentarte en una silla con apoyabrazos, o apoyar el brazo sobre una mesa de modo que el manguito quede a la altura del corazón. Si el brazo queda por debajo del nivel del corazón, el resultado se elevará de forma artificial. Por el contrario, si el brazo queda por encima del corazón, la presión puede salir falsamente baja. Ambas situaciones son incorrectas. El error número 9 está relacionado con la postura de las piernas, y es un error al que muchísimas personas no prestan atención. ¿Sabías que solo cruzar las piernas puede hacer que tu presión arterial aumente de forma artificial hasta 15 puntos? No es una cifra pequeña. Una presión normal puede parecer hipertensión únicamente por una mala postura al sentarte. Por eso, la regla es muy clara. Al medir la presión arterial, nunca cruces las piernas. Los pies deben estar apoyados completamente en el suelo. Subrayo esto porque he visto a muchas personas a las que se les mide la presión sentadas en la camilla, con las piernas colgando o recogidas.
y eso eleva el resultado de forma artificial. Si los pies no tocan el suelo, el cuerpo pierde estabilidad, el sistema nervioso se estimula ligeramente y la presión aumenta sin que lo notes. Es un error grave, pero ocurre con mucha frecuencia. El error número 10, también muy común, es la diferencia entre ambos brazos. Muchas personas notan que al medir la presión, el resultado del brazo izquierdo y del derecho no es el mismo. Y entonces surge la pregunta: ¿a qué brazo hay que creerle? ¿Al izquierdo o al derecho? En Internet hay todo tipo de respuestas, pero la verdad es muy clara. No importa en qué brazo midas, debes quedarte con el valor más alto. Ese es el número que representa tu presión arterial real. Si en un brazo tienes 120 y en el otro 125, debes registrar 125. Hay otro punto muy importante. Si la diferencia entre ambos brazos es mayor de 10 puntos, eso no es normal. Cuando ocurre, debes consultar al médico. Puede tratarse solo de un error técnico o del dispositivo, pero también puede ser un signo de estrechamiento arterial o de trastornos vasculares que pueden afectar seriamente la salud. Por eso, recuerda esto: una gran diferencia entre ambos brazos es una señal de alerta, y no debes ignorarla. El error número 11, y uno que veo todos los días, es hablar mientras se mide la presión arterial. Cuando menciono esto, muchas personas me preguntan: «Doctor, ¿qué tiene que ver hablar?». A simple vista parece ilógico. No estás corriendo ni haciendo esfuerzo físico, solo dices unas palabras. ¿Qué puede pasar? Pero el cuerpo no funciona de forma tan simple. Cuando hablas, aunque solo respondas una pregunta corta, tu sistema nervioso se activa. Los vasos sanguíneos dejan de estar completamente relajados, y ese pequeño cambio es suficiente para alterar el resultado. En la práctica, hablar durante la medición puede aumentar la cifra entre 5 y 7 puntos. Esto aplica en cualquier lugar, incluso cuando te mides en casa. A veces estás midiendo y alguien te habla, o giras para responder. El número que obtienes en ese momento ya no es tu valor real. Por eso, la regla es muy simple. Al medir la presión arterial, guarda silencio absoluto. No hables, no respondas preguntas, no murmures. Solo unos minutos de tranquilidad para obtener una cifra correcta. El error número 12, y también el más frecuente, es no descansar al menos 5 minutos antes de medir la presión. Muchas personas se miden la presión justo después de caminar rápido, subir escaleras, andar en bicicleta o llegar al centro de salud. En la atención primaria veo esto todos los días, y solo ese detalle puede aumentar la presión entre 10 y 12 puntos. Detente un momento y piensa en lo importante que es esto. Un error tan pequeño puede decidir si te diagnostican hipertensión o no, y si necesitas tomar medicación o no. Por eso, la regla es muy sencilla. Antes de medir, siéntate y descansa al menos 5 minutos. No mires el teléfono, no veas noticias, no veas videos. Hay contenidos que pueden elevar la presión sin que lo notes. Siéntate tranquilo, relájate y deja que el cuerpo vuelva a su estado basal. Solo después de eso, empieza la medición. Solo este paso ya te acerca muchísimo más a tu número real. Antes de cerrar, sé que hay una pregunta que muchas personas se están haciendo. ¿Cuál es realmente una presión arterial normal? Por eso he preparado para ti una tabla de referencia basada en 2 fuentes confiables. Una de asociaciones médicas de Estados Unidos y otra de Europa. Notarás que existen algunas diferencias entre las asociaciones. Hoy no voy a entrar en el debate de quién tiene razón. Lo importante es que entiendas que la presión arterial nunca debe interpretarse de forma mecánica. Debe medirse correctamente, colocarse en el contexto adecuado y analizarse con criterio. Ahora quiero hacerte una pregunta muy sencilla. Si tuvieras que calificar este video del 0 al 10, ¿qué nota le pondrías? Si es un 10, dímelo con un me gusta. Eso me ayuda a saber que contenidos detallados y prácticos como este realmente te aportan valor. Y si quieres seguir acompañándome en videos que te ayuden a entender y cuidar mejor tu salud cada día,
suscríbete al canal y activa las notificaciones. También me encantaría escucharte. Deja una sola palabra en los comentarios. Puede ser entiendo, claro o gracias. Y si quieres, escribe también desde qué ciudad estás viendo este video. Siempre me gusta sentir esa conexión con personas de todas partes del mundo. Yo te hablo desde Porto Alegre. Antes de despedirme, te sugiero ver el siguiente video, donde hablo sobre las señales de deficiencia de vitamina B. Es un problema muy serio que puede afectar la memoria y el cerebro si no se detecta a tiempo. Haz clic en ese video y continúa conmigo. Que Dios te conceda salud, claridad y paz. Que Dios bendiga a ti y a tu familia. Soy el Dr. Luis Romero. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos en el próximo video.